pasa sentado en el centro. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Óptica Ambiental. Hoy vamos a estar tratando algunos temas que tienen que ver un poco con lo que es la base de lo que un país necesita, aquellos requerimientos, aquellos pilares en los cuales debe sustentarse una sociedad. Estos son educación, justicia, salud y bioética, entre otros. Esos son los 4 pilares que sostiene el foro, para, que así se dice, para el desarrollo de las ciencias. El doctor Miguel Ángel Secchi va a estar hablando con nosotros acerca de cuáles son las funciones que está desarrollando el foro, que tanto hace y tanto nos sirve. A lo mejor no tiene este correlato directo con esfuerzo, resultado inmediato, pero a largo plazo, que es como deben encararse los temas, seguramente va a dar sus frutos. En el segundo bloque vamos a estar con la licenciada Sandra Basile de ADEI. ADEI, como todos sabemos, es la Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial y la Integración. Ya estuvimos con Graciela Ricci hablando de estos temas que no queremos abandonar, porque la integración de aquellos que tienen algún tipo de discapacidad debe estar en nuestra agenda permanentemente. Todo esto después de los auspicios. Las siguientes empresas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestra gente acompañan a Carlos Poncio en Óptica Ambiental. Onyx Argentina, importadores de máquinas y repuestos para la industria gráfica. Visite nuestra página en internet www.onyxargentina.com. Nuevo 500, la nueva Fiat. Provincia Leasing ofrece el financiamiento necesario para acceder a cada uno de los bienes que usted necesita. Contribuimos con el desarrollo y crecimiento no solo de las empresas, sino también de los individuos en el ámbito profesional y personal. Llámenos al 0810-122-5327. Provincia Leasing, una empresa del Grupo Banco Provincia, con el respaldo de Buenos Aires, provincia. Si decide comprar un auto usado, lo más importante es saber quién lo vende. ¿Usted se animaría a comprarle un automóvil a un vendedor ambulante y sin respaldo? Compre en un comercio establecido. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Lograr la participación activa de niños y jóvenes con discapacidad en la sociedad es el compromiso de ADEI, integrándolos escolar, laboral y socialmente, mejorando así su calidad de vida. Llámenos al 4701-0895 o visítenos en www.adei.org.ar. ADEI, Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial y la Integración. Y empieza a llamar la atención. Miguel Ángel Secchi, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, como lo dijimos en el inicio, el doctor Miguel Ángel Secchi es presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias. Miguel, ¿cómo está trabajando el foro en esto que yo decía en el inicio, en estos 4 pilares que son tan fundamentales y tan de basamento para la construcción de un país? El foro está trabajando intentando colaborar, pues ese verbo yo creo que tenemos que empezar a conjugarlo en forma más continua, más corrida. Desde el año 2004, en la instauración, colaborar en la instauración de las políticas públicas proactivas. Esto es, las políticas públicas en educación, en derecho y en salud, en el concepto de política pública como continuidad de lo que se hace bien y revisión de lo que hay que corregir. Que hay que mejorar, por ser edulcorado y no decir lo que se hace mal. Correcto. A veces. Entonces, si hablamos de educación, de administración de justicia y de salud, y pretendemos que todo esté sujeto a una promesa o una coyuntura electoral o al gobierno de turno, me da la impresión de que no se puede hablar de beneficio
hacia la gente, o sea, beneficio hacia la sociedad civil. Así en el corto plazo. Correcto. Y en ese sentido, en este arco multidisciplinario, el Foro para Desarrollar las Ciencias prioriza, en primer lugar, el tema educativo. Es decir, si la mitad de los alumnos que empiezan el primario, en el mejor de los casos, termina la educación de los 12 años, o sea, la secundaria, me parece que estamos ante un serio problema. Son cifras alarmantes las que se conocieron la semana anterior respecto a esto. Comparado con la evolución de los países, digamos, podemos llamarles centrales, no, esto no es un tema ideológico ni mucho menos, para llegar a los valores que ellos están manejando hoy, estaríamos haciendo una proyección de la Argentina en mejora hacia el año 2060, en el tema educativo. Sí. Cuando no definimos el sistema educativo solamente como la adquisición del conocimiento científico, la adquisición de conocimientos, sino que a la adquisición de conocimientos le sumamos la comprensión de qué se está hablando, a partir de ahí podemos exigir a la población y la población exigir a los gobernantes a través del sistema democrático la instauración y respeto de las políticas públicas. Es ahí donde, a partir de un nivel educativo razonable, repito, de conocimiento y comprensión de qué tema se está hablando, podemos decir, por ejemplo, que puede haber un sistema de administración de justicia razonable, los jueces y los abogados vienen de ese mismo sistema educativo, un sistema de salud equitativo, universal y solidario, a partir de que se comprende cuándo hay que ir al médico y el tema de la adherencia a los tratamientos. También el médico y el enfermero viene de ese mismo sistema educativo. Es decir, Miguel, quiero hacer un puntito, porque me hablaste de los jueces y la formación de los jueces. Correcto. Y la pregunta es, ¿qué le pasa a los jueces que de repente, y lo estamos viendo lamentablemente cuando hay víctimas, asesinos reincidentes, tipos que debieran estar todavía detenidos, y un juez que supuestamente tuvo una evaluación de su conducta, de su capacidad, de su momento, alegremente dijo, y sí, este tipo que vuelva a la calle, y ese tipo volvió a la calle, y ese tipo volvió a cometer un asesinato, y después nos preocupamos, ¿cómo? ¿Qué barbaridad? ¿Cómo puede ser? Bueno, hasta las últimas consecuencias, que esto marque un hito, que esto sea la última vez, y a poco tiempo volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la responsabilidad de un juez? ¿Hay una mala praxis para un juez? A esto voy. Existe mala praxis de todos los profesionales, inclusive la de los jueces. Pero a esta pregunta tuya quiero a lo mejor responder en unos segundos con un poquito más de detalle. Sí. Hay una justicia, digamos, que está atravesando la misma crisis de valores de ese sistema educativo que estábamos hablando antes. Primer punto. Segundo punto, no podemos transferir el riesgo a los jueces de la administración del gobierno en el sentido de las condiciones socioeconómico-culturales de la población. Entonces, ¿a qué apunto con esto? Que los jueces no pueden estigmatizar la pobreza, por ejemplo, como núcleo del tema delictivo, por ejemplo, pero sí tienen que evaluar en qué contexto se produce el delito, en qué contexto se le da a la persona la posibilidad de, a un condenado, de volver a la sociedad, pero también de la protección al ciudadano, que es la víctima inocente hoy por hoy. Pero ahí que ese me ocurre el principal bien a tutelar que tiene un juez. Pero cuando hablamos de estigmatizar la pobreza, generalmente hablamos, o por lo menos yo puntualmente, hablo de delitos que poco tienen que ver con la pobreza. Cuando tenés violencia de género, cuando tenés violaciones, ¿qué tiene que ver eso con la pobreza? Porque, ojo, quiero dejar claro esto también, hay millones de gente muy pobre que sale a trabajar todos los días y están honrada, o tal vez más que alguno que viene en Puerto Madero, por ejemplo. Exacto. Yo creo que cuando dije estigmatizar la pobreza es
para no transferirle al juez que bajen los índices de pobreza y que la gente se eduque más. Es decir, el juez tiene que administrar justicia en ese caso. Y en ese caso tiene que condenar, y en ese caso no tiene que liberar anticipadamente, ni que formen parte de bandas culturales que aún condenados salen digamos, a alegrar a la gente. Sí. Todas las posibilidades de reivindicación y vuelta a la sociedad lo tiene que tener el condenado. Pero hoy por hoy se está viviendo, a partir de escuelas instaladas que creo que el señor periodista conoce perfectamente, y hace muchos años donde los alumnos han superado al maestro, donde se prioriza el derecho del delincuente sobre el del hombre común. Todo esto requiere un equilibrio respecto a la justicia, diferenciar la justicia penal del resto de la justicia, Carlos. Exactamente, claro. Pero creo que a esa justicia penal hay que ayudarla, igual que a la otra, a la civil, a la comercial, con los elementos para una correcta y eficiente administración de justicia. Con esto no estoy diciendo que esas escuelas instaladas que garantizan los derechos del delincuente por sobre los del ciudadano, que en un enorme porcentaje, como dice el periodista Carlos Ponce hace instantes, es el hombre que trabaja, que viaja en el tren, que con suerte llega a destino y sin embargo no sabe si vuelve a destino y si cuando vuelve si está su familia o si cuando vuelve puede entrar a su casa sin que lo maten. Entonces, se le pediría a los señores jueces que abandonen la custodia que ellos tienen, que abandonen la justicia country, que paseen por la ciudad y que también, si a ellos les toca vivir el delito, si al momento de juzgarlo o liberarlo anticipadamente por esa supuesta buena conducta, tomarían el mismo camino. Esto es, invitar al juez, al gobernante y al legislador a que abandonen esa cultura country, la cultura de, digamos... Parece que algo se está hablando ahora, de abandonar los countries. Bueno, eso está dentro de un esquema que también habría que, ya respecto a la pregunta de los jueces... un poco más de tiempo para... No, es el tema de, claramente, que el tema de la inseguridad jurídica tiene niveles muy altos, la inseguridad. Sí. Por ejemplo, se está hablando de la reforma de un Código Civil y Comercial unificado y la reforma hablando de que el código responde a la época de Vélez Sarsfield de 1871, de alguna manera ignorando que en el año 68 el código fue reformado sustancialmente en la época del brillante jurista doctor Guillermo Borda. Entonces me parece que hay que dar un discurso a la gente serio diciendo hay reformas para realizar, pero hay que recurrir a lo que el foro está colaborando para políticas públicas, pero a través del camino difícil, largo, pero es el más seguro, Carlos, que es el de disensos y consensos para que esto sea más durable, sea más justo y por lo tanto, por ejemplo, cuando se habla del acceso... Políticas de Estado, ¿no? ¿Qué es lo que han resumido? Políticas públicas, políticas de Estado, políticas proactivas, que es lo que tienen los países serios, los países, digamos, con seguridad jurídica, con continuidad. A mí me da la impresión que, sin eludir la pregunta de la inseguridad callejera, que es un poco el núcleo de lo que hoy la gente está viviendo, podemos hablar de educación, de derecho, de salud y bioética, y de pronto la gente que está frente al televisor dice, bueno, todo eso yo lo postergo por entrar y volver tranquilo a mi casa. Lo tengo totalmente como una demanda de la sociedad civil. Me da la impresión que hay que analizar el tema de las políticas públicas en base a consensos, pero también qué está pasando con la federalización. Esto es, hay un núcleo muy importante a analizar, que es el cordón de las grandes ciudades, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, respecto a todos estos temas que estamos hablando. Se necesita el debate también de que en el Congreso de la Nación, ubicado en la calle Avenida Rivadavia, Entre Ríos, se debaten leyes que luego en las provincias no son aplicadas o eventualmente son aplicadas sujeto a una adhesión o ratificación. Me parece que ese es el debate que se tiene que dar a nivel legislativo. Además, bueno, Miguel, un poco lo que puntualizábamos casi como síntesis, que creo que nos va, que es el tema de políticas de Estado. Yo digo que en un país donde cada
gobierno, cada administración que sucede a la otra da por tierra con todo lo anterior, estamos siempre poniendo la primera fila de ladrillos. Yo digo, imagínate vos, más allá del gran enfrentamiento y la disputa que hay entre Macri y Ibarra, dos jefes de la ciudad de Buenos Aires, cuando Ibarra hizo hincapié, impuso el uso del cinturón de seguridad, qué mal hubiera estado que Macri dijera, porque lo hizo Ibarra, no usemos más cinturón de seguridad. O sea, es un detalle menor, es una cosita pequeña. Pero hace también al tema de seguridad. La gente está muy preocupada con el tema de seguridad. Macri impuso el uso del casco, creo. Sí, creo para que la fue Macri. moto. Y mal estaría que el próximo que venga diga, vamos a liberar las cabezas de los motociclistas. Pero este es el tema medular, que es no entrar en el clientelismo político, en el clientelismo, sí, y luego, cuando estamos en el gobierno, nombrar a los amigos. ¿Sí? Me parece a mí que esto no es recorrer las utopías, no es ser inocente, porque evidentemente aquel que apoya a un gobierno, a un partido, siempre después tiene alguna posibilidad de desarrollar lo que estuvo apoyando, pero otra cosa diferente es apartarnos de las políticas públicas que fueron logradas en base a consensos. Miguel, te agradezco mucho tu presencia, como de costumbre quedan un montón de temas, muchos temas por transitar, pero vamos a volver a convocarte. Gracias por haber estado. Les comento que además el doctor Secchi es ex juez de la Nación, por eso tiene una plusvalía y un poco más de propiedad para hablar sobre el tema. En el siguiente bloque, después de los auspicios, vamos a estar con la gente de ADEI. Las siguientes empresas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestra gente acompañan a Carlos Poncio en Óptica Ambiental. Onyx Argentina, importadores de máquinas y repuestos para la industria gráfica. Visite nuestra página en internet www.onyxargentina.com. Nuevo 500, la nueva Fiat. Provincia Leasing ofrece el financiamiento necesario para acceder a cada uno de los bienes que usted necesita. Contribuimos con el desarrollo y crecimiento no solo de las empresas, sino también de los individuos en el ámbito profesional y personal. Llámenos al 0810-122-5327. Provincia Leasing, una empresa del grupo Banco Provincia, con el respaldo de Buenos Aires, Provincia. Si decide comprar un auto usado, lo más importante es saber quién lo vende. ¿Usted se animaría a comprarle un automóvil a un vendedor ambulante y sin respaldo? Compre en un comercio establecido. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Lograr la participación activa de niños y jóvenes con discapacidad en la sociedad es el compromiso de ADEI, integrándolos escolar, laboral y socialmente, mejorando así su calidad de vida. Llámenos al 4701-0895 o visítenos en www.adei.org.ar. ADEI, Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial y la Integración. Y empieza a llamar la atención. Bueno, y estamos con la licenciada Sandra Basile, quien es del equipo de psicopedagogos de ADEI. ADEI, como lo dijimos en el inicio, es la Asociación de ayúdame, Andrea. Para el desarrollo de la educación especial y la integración. Y la integración. Sandra, gracias por venir. Gracias por invitarme. Y como cada vez que tocamos estos temas, pido el auxilio de Andrea Manucci, periodista del equipo, especialista en estos temas. Andrea, ¿cómo estás? Y ya me auxiliaste en la primera, así que está más que justificada la presencia. Sandra, bueno, un poco, cuando estuvo aquí la licenciada Richie, habíamos visto un poco este inicio de cuando alguien descubre o le diagnostican que tiene algún chico con algún tipo de discapacidad, cómo busca y cómo encuentra en ADEI qué. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo viene la reacción, la primera reacción? Bueno,
Yo formo parte del equipo técnico de la institución que está abocado a lo que llamamos la admisión dentro de la institución, que es un proceso posterior. Que en realidad no, tiene que ver justamente con el inicio del proceso, donde conocemos al niño y a su familia, porque entendemos que es un compromiso familiar el proceso de la integración escolar. Así que, digamos, vienen derivados ya sea por sus pediatras, su psiquiatra, neurólogo, o lo que está ocurriendo ahora, que quienes más derivan son las propias escuelas, que habiendo ya transitado alguna experiencia, comienzan a conocer de qué se trata el proceso de integración y son los que derivan a la institución y piden y solicitan el apoyo a la integración. Una vez que ustedes los reciben, Sandra, ¿qué es lo que hacen con el equipo técnico? Bueno, hacemos una primera entrevista con la familia, luego una segunda entrevista con el niño, y en el medio evaluamos la posibilidad de conocer la escuela, de conocer al niño también en la escuela y hacemos una observación. Nos ponemos en contacto con los profesionales tratantes y conocemos las expectativas y cómo piensan a ese niño. Y luego de esto, bueno, empezamos a pensar el perfil del docente de apoyo que vamos a convocar para poder trabajar en las aulas, junto a un rol del coordinador que también está designado por la institución para acompañar el proceso, para supervisarlo, para trabajar interdisciplinariamente con los equipos tratantes, con la escuela y con la familia. Ese es el rol del coordinador de la institución. ¿Sucede a lo mejor que viene una familia con una derivación pidiendo integración escolar y sin embargo ustedes cuando hacen estas primeras evaluaciones se dan cuenta de que a lo mejor su diagnóstico no le permite ser integrable? Podría ocurrir. O que no la necesita, a lo mejor. Podría ocurrir. A lo mejor necesita otro tipo de apoyo. Ambas cosas podrían ocurrir. ¿Vos decís que hubiera un diagnóstico distinto al que traen los papás, por ejemplo? O a lo mejor con ese diagnóstico ustedes consideran que no es... Que la indicación del proceso de integración no sería acorde, digamos, porque es cierto que nosotros pensamos el proceso de integración como, digamos, un soporte muy interesante para muchos niños en determinados momentos de su vida, que hay que evaluar, digamos, cuál es ese beneficio, digamos, por eso hacemos la admisión. Digamos, hay niños que no necesitan de esta modalidad de proceso de integración y estarían mucho mejor en un contexto diferente que podría ser sin el apoyo a la integración, porque de pronto la escuela podría tener recursos propios para trabajar con ese niño y no necesitar de nuestro apoyo como equipo externo. Y esto se empieza a escuchar y se empieza a encontrar escuelas que atienden la diversidad justamente y no requieren de un apoyo de un equipo externo. Empiezan a encontrar recursos propios. ¿Y eso surge como política de quién? ¿Por qué empiezan a tener ese tipo de capacidad para Porque la escuela empieza a pensarse, la escuela como institución empieza a pensarse como posible, como lugar donde puede alojar a ese niño, donde puede darle respuestas a sus necesidades educativas especiales. Empieza a encontrar recursos, empieza a flexibilizar su proyecto de integración, su proyecto curricular, su proyecto pedagógico, institucional. Entonces, cuando la escuela flexibiliza ese proyecto y piensa a la diversidad y piensa en las capacidades distintas de sus alumnos, empieza a alojarlos y no necesita tal vez de un equipo externo. Eso podría ser una posibilidad en la admisión que evaluemos. Otra posibilidad sería niños que, digamos, necesitan de un apoyo tan intensivo, tan uno a uno, que de pronto sería más adecuado una escuela de recuperación, por ejemplo. Entonces uno ahí evalúa esto y se apoya, por supuesto, en los equipos tratantes, en las personas que están derivando, en este caso, para pensar, en tal caso, la admisión de ese alumno. ¿Puede suceder, Sandra, que un chico haya empezado su escolaridad y recién a lo mejor en tercer, cuarto, quinto grado se den cuenta que necesitan integración escolar? Sí, es muy común, es muy común. Que no lo percaten antes o que él no lo manifieste antes. Sí, o que, digamos, el pedido fue solicitado en todos estos años y que la familia puede en ese momento tomar, por ejemplo, estoy recordando una familia que recién en quinto grado pensó en que en realidad su hijo necesitaba de un apoyo y entonces ahí pudo accionar algo de esto, porque también, digamos, puede para una familia
a ver, transitar algo del dolor, digamos, y del duelo, aceptar las dificultades de un hijo. Entonces, con lo cual, a veces pasa esto, que llegan en ese momento de la escolaridad a buscar el apoyo. Podría También ser... se lo puede tratar a la integración como si fuera un tratamiento, mientras antes mejor, como cualquier tratamiento, mientras antes se diagnostique y se ponga en marcha, mejor va a ser la evolución. Igual el apoyo no lo pensamos como un tratamiento, Claro, el apoyo por eso pedagógico. hacemos la analogía como si fuera un tratamiento médico. Sí. Mientras más pronto sea el diagnóstico y el tratamiento, mejor la evolución. Desde ya. Con la integración pasa lo mismo. Por Si supuesto. puede ser desde nivel inicial. Sí, sí. Con lo cual siempre pensamos que es más interesante abocarnos en los primeros tiempos a generar, digamos, aprendizajes ahí, en esos momentos, ¿no? Claro, porque vas como acortando caminos y digamos, empezando a cubrir esa falencia, digamos, desde más abajo, con lo cual le ganas a tiempo, ¿no? Se me ocurre. Sí. Y además hay aprendizajes que se apoyan en otros aprendizajes previos, con lo cual, digamos, no podemos, trabajar lectoescritura si no se trabajaron nociones básicas de la lectoescritura previamente, por ejemplo. Entonces tenemos que respetar esos tiempos evolutivos propios, digamos, del aprendizaje. Ahora, las maestras me parece que también tienen que aprender mucho, ¿no? Las maestras de grado que tienen que recibir una maestra integradora. Totalmente. Y un chico integrado. ¿Desde ADEI dictan algunos cursos o algo para profesionales? Sí, ADEI tiene un centro de capacitación que es el CRES, que ofrece capacitaciones durante todo el año. Ahora justamente los días miércoles empieza en la sede de ADEI cursos de capacitaciones. Que bueno, después si tienen ganas les puedo pasar y ahí la información. están saliendo los teléfonos. Bueno, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el problema. Sandra, te agradezco mucho la presencia. Andrea, gracias por el auxilio como siempre. Dios mediante, el próximo viernes, aquí por Argentinísimo Satelital, nos volvemos a encontrar. Chau.